Hoy es martes 17 de junio de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán. Disposición que no admite incidentes en el juicio mercantil especial de ejecución de fideicomiso no viola el derecho de acceso a un recurso efectivo, determinó la primera sala. La Suprema Corte cuenta con un manual para juzgar casos que involucran a personas adultas mayores. Juzgadores federales impugnarán elección judicial misma que aseguran debe anularse por violaciones graves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con las noticias. El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica de Michoacán. Invalidó porciones de los artículos 33 y 38 que establecían que personas con discapacidad pueden tener carácter de infractoras y disponían los lugares asignados en caso de ser sancionadas. Se debió llevar a cabo la consulta para personas con discapacidad, declarar la invalidez de los artículos 33 y 38, el primero en la porción normativa incapaces y el segundo en la porción normativa y personas con algún tipo de discapacidad. Es el sustento de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que exigió a los Estados miembros que abandonasen todos ese concepto paternalista que consiste en que sean las autoridades ejecutiva, legislativa y judicial las que decidamos qué está bien o no está bien para las personas con discapacidad. Invalidó el requisito de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público para ser médico o secretario de un juzgado cívico. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 75/2024, en la que invalidó distintas fracciones del artículo 24 de la Ley de Ingresos del municipio de Parras, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024, mismas que establecían el cobro de un derecho por 60,737 pesos con 50 centavos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo y de 9,397 pesos con 50 centavos por la expedición de licencias de construcción de torres y o antenas de telecomunicaciones y radiodifusión, actividades que la Constitución reserva a la Federación, única facultada para imponer impuestos en estas materias. El Pleno determinó que, al invadir el Congreso y el Ejecutivo de Coahuila las atribuciones reservadas a la Federación, las normas eran inválidas. Y la primera sala de la Corte determinó que una disposición que no admite incidentes en el juicio mercantil especial de ejecución de un fideicomiso no viola el derecho de acceso a un recurso efectivo. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 1414 bis 20, primer párrafo del Código de Comercio, que establece que en el juicio mercantil especial de ejecución de fideicomiso de garantía no se admiten incidentes, no viola el derecho de acceso a un recurso efectivo, pues quienes se vean afectados e imposibilitados de promover el incidente por la prohibición legal pueden hacer valer sus argumentos en el juicio de amparo que promuevan en su caso. Indicó que dicha prohibición es idónea y necesaria para alcanzar su fin constitucional de asegurar que estos conflictos se resuelvan de forma pronta y eficaz para el adecuado desarrollo de la economía nacional, procurando que los recursos invertidos por los otorgantes de crédito se recuperen rápidamente, sin obstáculos ni retrasos innecesarios. Precisó que la norma impugnada no debe entenderse en términos absolutos, pues en este tipo de procedimientos se pueden admitir incidentes de manera excepcional únicamente cuando sean indispensables para poder ejecutar la garantía fiduciaria, como el incidente de liquidación. Indicó que la prohibición está dirigida exclusivamente a aquellos incidentes que, por su naturaleza, podrían retrasar o entorpecer la finalidad del procedimiento y la ejecución de la garantía, como el incidente de nulidad de actuaciones. Por eso, cuando este tipo de incidentes dilatorios se presenten,
los juzgadores deben desecharlos de manera inmediata. Por estas razones, confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo a una empresa que había cuestionado la constitucionalidad de la norma. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte estableció que si bien por regla general corresponde al particular acreditar el daño moral causado por la actividad administrativa irregular del Estado, se actualiza una excepción cuando, dada la naturaleza trascendental de la afectación extrapatrimonial o espiritual, precisamente el daño sufrido es evidente, por lo que es innecesario requerir elementos probatorios. Explica que de acuerdo con el artículo 1916 del Código Civil Federal, por daño moral, se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, además de otros como configuración o aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Recuerda que el sistema fue diseñado bajo principios básicos con el fin de que las obligaciones de pago se fijaran dentro de parámetros razonables. En el caso de la vía administrativa, corresponde al particular acreditar el daño causado, salvo que la afectación sea evidente y que el juzgador los pueda inferir a través de los hechos probados, caso en el que es innecesario requerir precisamente las pruebas del caso. Esto es, basta con que quede demostrado el evento lesivo y el carácter de afectado para que opere la presunción y el daño moral se tenga por probado, sin perjuicio de que para calcular el monto de la indemnización, el juzgador ordene el desahogo de pruebas necesarias. El maltrato en la vejez no solo es físico, sino también psicológico, sexual, económico, institucional o por negligencia. Y en muchos casos ocurre en el hogar o en centros de cuidado, así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Para garantizar una respuesta con enfoque de derechos humanos, indicó que es indispensable reconocer el edadismo, es decir, la discriminación por edad, como una forma de violencia estructural, porque ello les niega el acceso a derechos, espacios y decisiones que les afectan. Otro elemento clave, indica, es garantizar su autonomía y cuidados dignos, lo que implica decidir sobre su propia vida, contar con apoyos adecuados y que no sean reducidos a la dependencia de otros. Y finalmente, visibilizar la interseccionalidad, porque las mujeres mayores enfrentan violencia cruzada por género, edad y pobreza, por lo que las políticas públicas deben atender esta compleja realidad. Para conocer más sobre este tema, la Suprema Corte cuenta con el Manual para juzgar casos de personas mayores, en el que se describen más a detalle las herramientas para aplicar la perspectiva de persona mayor en la impartición de justicia, así como información sobre el derecho a una vida libre de violencia. Y se destacaron diversas resoluciones del máximo tribunal que garantizan el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó algunas resoluciones del máximo tribunal que garantizan el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 81/2018, el Pleno de la Corte reiteró la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes de adoptar alguna acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses. Lo anterior, al invalidar diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, y destacó la importancia de establecer metodologías y protocolos para las consultas a los pueblos indígenas, asegurando que se realicen bajo principios rectores. En otro asunto, el amparo en revisión 134/2021, la primera sala analizó el caso de la comunidad nahua de Tecoltemi en Puebla, que promovió un amparo contra 2 concesiones mineras en su territorio y la violación de su derecho a la consulta. La sala ordenó la cancelación de las concesiones y reexpedirlas solo después de efectuar el proceso de consulta, lo que, de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, representó un importante precedente para la lucha por la justicia social y ambiental en México.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. 19 grados la temperatura en la zona centro de la capital del país. Vámonos rápidamente a unos mensajes. No se vaya, regresamos con más. Al regresar, se puso en marcha el 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a la información precisamente del Congreso de Derecho Constitucional, al reporte que nos tiene preparado ya mi compañero Juan Carlos González. Juan Carlos, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio de la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se llevó a cabo el 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, denominado La Reforma Judicial en Perspectiva, reflexiones sobre implementación, alcances y desafíos. En la inauguración, la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, Alejandra Martínez Verástegui, habló de la importancia del tema que se analizará en este importante congreso. Escuchemos. En esta edición, por supuesto, se abordará el tema que es de actualidad y trascendencia más importante, la reforma judicial. Será un tema más que estoy segura se examinará con seriedad, con un sentido crítico pero también propositivo, y con la convicción de que el debate jurídico debe guiarse por razones, por evidencia y por compromiso con el interés público. Alejandra Martínez Verástegui resaltó que con este importante congreso también están celebrando 10 años de vida del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, que se ha convertido en un puente entre la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México y el pensamiento académico riguroso, plural y contemporáneo. Quiero enfatizar que construir y preservar espacios como este es una responsabilidad institucional. En una época compleja de discursos enfrentados, los espacios como el centro cumplen una función esencial. Nos recuerdan que la deliberación constitucional exige profundidad, que las decisiones judiciales y públicas requieren contexto, conocimiento y responsabilidad, que pensar el derecho es también pensar la democracia. En este congreso se llevarán a cabo conferencias y paneles con temas relevantes como elecciones judiciales, gobernanza judicial, modelos de control disciplinario en el Poder Judicial y también precedente judicial, entre otros temas. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, y nos mantenemos pendientes. Muy buenas tardes. En tanto, la Defensoría Pública Federal recordó que más de 88,000 personas se encuentran en prisión sin haber recibido una sentencia. Uno de estos casos es el de Israel Vallarta, quien lleva más de 19 años privado de la libertad sin que se le haya dictado sentencia. Vallarta fue procesado mediante un montaje televisivo de su detención con pruebas obtenidas bajo tortura y violaciones al debido proceso. Por estas circunstancias, la Defensoría Pública Federal considera que su caso debe resolverse de manera inmediata, excluyendo las pruebas obtenidas de manera ilícita, hechos que han sido documentados por la Defensoría Pública Federal, instancia que advierte que de no resolverse de manera inmediata, el asunto podría ser asignado a una nueva persona juzgadora el próximo mes de septiembre, lo que prolongaría aún más una espera que ya resulta injustificada. La Defensoría Pública Federal indicó que la Fiscalía General de la República tiene en sus manos la oportunidad de corregir esta situación y, precisamente, distanciarse de pruebas obtenidas de manera ilícita mediante la solicitud de precisamente el sobreseimiento en cumplimiento con su deber de lealtad procesal. La Defensoría Pública Federal recordó que representa a 5,308 personas en el sistema penal mixto, de las cuales 2,146 se encuentran en prisión preventiva sin sentencia, muchas de ellas con alegatos de tortura u otras violaciones, como Israel Vallarta. De ellas, más de la mitad lleva ya 10 años o más privadas de la libertad. Se encuentra disponible la nueva entrega del boletín de la Defensoría Pública Federal. Así defendemos, que en esta ocasión destaca la resolución de la primera sala de la Suprema Corte, con la que ordenó la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí,
presuntamente relacionada con el caso Wallace y que fue sometida a tortura. Un caso que fue acompañado por la Defensoría y que sienta un precedente fundamental frente a algunas de las prácticas más persistentes del sistema penal tradicionales, como las violaciones al derecho precisamente de defensa y el uso de pruebas obtenidas mediante tortura. También podrá encontrar precisamente la determinación de la jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal en Morelos, con residencia en Xochitepec, que recordó la legitimidad de la Defensoría Pública para investigar las condiciones en el Ceferezo 16 que podrían constituir entornos torturantes. Conozca lo que transcurrió precisamente en el segundo encuentro nacional de personas asesoras jurídicas mixtas en la conferencia sobre la defensa pública en el contexto actual en América Latina, recomendaciones de libros, museos, series y más en su sitio web. Juzgadores federales anunciaron que una vez oficializado el cómputo de la elección judicial extraordinaria, presentarán ante el Tribunal Electoral una impugnación general contra dicho proceso. Estiman que las graves violaciones procesales y de fondo a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y certeza obligan a que se declare su nulidad absoluta. Agradeció el respaldo de los 53,000 michoacanos que lo respaldaron en el pasado proceso bajo reglas impuestas de una reforma constitucional viciada, hecho que lo fortalece y lo motiva a aportar para construir un mejor país, porque hoy más que nunca se indica se debe continuar defendiendo a las instituciones y al Estado de Derecho. Presentaremos la impugnación general de dicho proceso de elección. Esto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dadas las graves violaciones procesales y de fondo a los principios constitucionales de legalidad, transparencia y certeza, que sin lugar a dudas conllevan a su nulidad absoluta. Aseguró que un decreto constitucional ubica en otra perspectiva para seguir luchando por un mejor país, con independencia del resultado de la impugnación contra la reforma judicial y el proceso de elección federal. El Poder Judicial de Quintana Roo inauguró el Centro de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Cancún, el primero en su tipo de América Latina, que busca ser una alternativa ágil, neutral y especializada para resolver conflictos relacionados con comercio, contratos, inversión y más. El Poder Judicial del Estado de México inició la capacitación a la nueva generación de juezas, jueces, magistradas, magistrados e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial electos en temáticas como estructura orgánica del Poder Judicial, plan de desarrollo, ética judicial, confianza ciudadana, entre otros. El magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, admitió que van rezagados en la capacitación del personal que atenderá los juzgados mixtos, donde se tratarán los asuntos en materia penal y civil para las mujeres, debido a la falta de recursos. 28 personas aspirantes presentaron su evaluación final escrita, como parte del proceso para obtener el cargo de secretaria o secretario proyectista del Poder Judicial de Zacatecas, proceso que busca fortalecer la profesionalización del personal judicial. Existen barreras para que las personas con enfermedades no transmisibles como lo son asma, lupus, migraña crónica, epilepsia o condiciones cardíacas puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales, porque estas condiciones son generalmente invisibilizadas. Así lo consideró la especialista Norma Alejandra Quilantán Castañón, esto en el blog Axis del Tribunal Electoral. Un ejemplo de esto en su propio caso, como una persona que padece asma grave y el riesgo al que está expuesta al participar como votante o potencial funcionaria de casilla, capacitadora u observadora electoral, si el ambiente no es seguro por el uso de aerosoles, productos de limpieza, espacios cerrados con multitudes y sin la correcta ventilación. Por ello señaló que en la constante precisamente narrativa de inclusión de las instituciones electorales es tiempo de que se tome en consideración este tipo de enfermedades no transmisibles en el ámbito electoral. Concluyó que no puede existir una participación integral ni igualdad real sin ambientes dignos e inclusivos, porque en una democracia la salud es también parte de los derechos sociales.
Académicos afirmaron que las exigencias propias de la modernidad demandan la proliferación de organismos autónomos, no su desaparición. No podemos seguir eliminando instituciones porque eso implicaría atentar contra los avances democráticos que se han logrado en México, advirtió el investigador de la UNAM, Ricardo Uvalle, al referirse a la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué ocurre con ello? Que el gobierno se vuelve el encargado de ejercer las políticas que implican su naturaleza, pero ahora también es el responsable de evaluar su propio desempeño. Eso, desde la lógica de la democracia constitucional, desde la lógica de la separación de poderes, desde la lógica del Estado constitucional, no tiene ningún precedente en términos democráticos. Entonces, el proceso de consolidación democrática que empezamos desde el año 2000, podemos decirlo con claro rigor científico y con base empírica, que se perdió en 2018. Sostuvo que los órganos constitucionales autónomos no eran instituciones burocráticas costosas que generaran un déficit presupuestal al gobierno o al erario. Por el contrario, las exigencias propias de la modernidad demandan la proliferación de este tipo de órganos reguladores. Reveló que tan solo en Estados Unidos existen más de 100 agencias administrativas con funciones homólogas a lo que hacían el INAI, Coneval, IFT y la COFESE, desaparecidos con la reforma de simplificación administrativa. En la medida en que las instituciones desaparecen en los sistemas constitucionales, es la medida también que entonces perdemos capacidad democrática. Los procesos de desarrollo democrático, los procesos de consolidación democrática y los procesos que implican la construcción de un Estado constitucional necesitan forzosamente a las instituciones. Recordó que dichas instituciones, junto con el Banco de México, la CNDH y el ahora INE, representaron requisitos que México aceptó cuando negoció su ingreso a la OCDE y a la firma del Tratado Comercial con América del Norte para formar parte de ese bloque. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Escuela Judicial publicó el cuaderno de investigación Análisis de E-Justicia en el Consejo de la Judicatura Federal de la maestra Laura Márquez Martínez. Esta obra brinda un diagnóstico general de la justicia digital en el Poder Judicial de la Federación y pretende contribuir con una posible ruta de acción que consolide esta herramienta como un auténtico medio de acceso a la justicia federal. Además, explica los desafíos de la e-justicia, tanto en la implementación administrativa como en las decisiones jurisdiccionales, tales como la brecha digital, el acceso a personas vulnerables y las dudas sobre la validez jurídica de ciertos procedimientos. La Escuela Federal de Formación Judicial amplió su oferta académica con 2 nuevos cursos que inician a fin de mes. En el curso Régimen de Comercio Exterior, las y los participantes identificarán los elementos fundamentales del régimen jurídico del comercio exterior mexicano mediante el análisis normativo y doctrinal para reconocer su aplicación en controversias relacionadas con operaciones de comercio internacional, mientras que en el curso Lógica y Argumentación Jurídica se analizarán las estructuras básicas de la lógica y sus principios aplicables en la argumentación jurídica mediante el análisis de casos, normas y sentencias para fortalecer la fundamentación y coherencia de sus razonamientos jurídicos. Podrá consultar más detalles y las inscripciones en el sitio web de la Escuela Judicial. Claroscuros enfrenta el país en materia económica, advierten especialistas del IMEF. Continúa la expectativa de una desaceleración del crecimiento económico para este año debido a la incertidumbre por la reforma judicial y la política de aranceles de Estados Unidos, indicaron especialistas. Lo anterior durante el foro Perspectivas Económicas 2025-2026, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La expectativa de crecimiento del PIB se contrajo marginalmente al pasar a 0.1% del PIB para el año frente al 0.2% en el mes pasado,
En esta ocasión, 16 encuestados, que es el 37% de la muestra, esperan un crecimiento negativo en comparación de los 9 registrados en abril. Se informó que las proyecciones de crecimiento económico para 2025 oscilan entre 2.2 y 2.8%, mientras que para 2026 se prevé una ligera mejora. Se destacó que los retos macroeconómicos que enfrenta el país son la desaceleración de la inversión, la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de impulsar reformas estructurales que fortalezcan el crecimiento sostenido. La expectativa de inflación y déficit de cuenta corriente y déficit tradicional se mantienen sin cambio, como lo refleja en la tabla. Además, subrayaron la importancia de garantizar la estabilidad fiscal, promover un clima de confianza para la inversión privada y fortalecer el Estado de Derecho. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oigan, otro tema, la UNAM reveló que 47 aspirantes que presentaron su examen de admisión a bachillerato este fin de semana fueron bloqueados por usar el celular durante la prueba o subir imágenes de la misma a sus redes sociales. Por otra parte, indicó que de los 78.988 aspirantes, 447 no ingresaron a la plataforma para realizar este examen, es decir, el 0.5%. Este nivel, señaló, supera el promedio de asistencia en procesos presenciales previos, donde el ausentismo fue del 3% en promedio. Recordará que fue todo en línea. Además, destacó que mediante la implementación de un modelo totalmente digital, el cual estuvo apoyado por inteligencia artificial, se indica, miles de jóvenes fueron o pudieron presentar el examen a distancia, se indica, sin complicaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este martes en la cumbre del G7. Previo a ello, dio a conocer que se reunió con integrantes del Consejo Empresarial de Canadá, quienes mostraron interés de invertir en México. Los empresarios canadienses cuestionaron a la comitiva que acompaña precisamente a la presidenta Sheinbaum sobre posibles beneficios y oportunidades que abre el llamado Plan México. Si bien se canceló la reunión privada que tenía agendada con el presidente Trump porque abandonó la reunión él del G7 para atender la crisis en Medio Oriente, no se descarta que pueda sostener una charla que incluso ya tuvo vía telefónica con el mandatario de los Estados Unidos. Le vamos a tener, por supuesto, los detalles de la misma. Adicionalmente, tendrá encuentros bilaterales con el primer ministro de la India, el canciller alemán y el primer ministro de Canadá. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González, pásela muy bien y nos vemos en la próxima.